Mi familia quiere que los acompañe en Navidad después de haberme desheredado hace más de 8 años. Soy un hombre de 25 años y soy el menor de 4 hijos. Entre mi mamá tiene 52 años y mi papá tiene 54 años. Mis hermanos se llaman Michelle de 31 años y Sara de 28 años, y mi hermano gemelo Casey de 25 años. Para darles contexto, desde pequeño supe que era la oveja negra de la familia. Verán, mi familia está llena de atletas. Mi papá fue una estrella de baloncesto en una universidad de la División 2, mi mamá jugó voleibol. Michelle jugó fútbol, Sara jugó softball y Casey era la estrella del equipo de fútbol americano como corredor. Yo nunca estuve muy interesado en esos deportes físicos, sino que me gustaba la arquería, lo cual mi familia llamaba un deporte de marica. Mis papás siempre estaban pendientes de mis hermanos y casi nunca asistían a mis eventos, al punto en que básicamente tenía que rogarles para que fueran a mis torneos. Entre los 14 y 16 años, participé en unos 20 torneos y mis papás solo fueron a uno. Nunca me abandonaron completamente, pero nunca estuvieron emocionalmente para mí como lo estaban con mis hermanos, y como adolescente, eso me dolía. Siempre que intentaba hablar de eso, me decían que solo quería llamar la atención. Sin embargo, eso no fue por lo que me desheredaron. Cuando tenía 15, empecé a salir con Emmy, quien ahora tienen 25 años, que estaba en mi mismo grado. Después de unos 6 a 7 meses de novios, la presenté con mi familia y todos la adoraron. Sé que era joven, pero me imaginaba un futuro con ella. Casi 2 años después, una ex amiga de Emmy me dijo que ella me había estado engañando desde hacía unos meses. En ese momento no sabía quién era el tipo, pero al confrontarla, me dijo que era mi hermano gemelo. Básicamente me dijo que al principio me amaba, pero que lo que sentía por mi hermano superaba eso. Ese mismo día, cuando confronté a Casey en casa, estaba tan furioso que le di un puñetazo que lo dejó inconsciente. Admito que no debía haberme puesto violento, pero fueron años de resentimiento hacia él y el resto de la familia que explotaron. Para que mi familia no presentara cargos contra mí, ya que podía ser juzgado como adulto, me enviaron a vivir con mi tía paterna de 48 años, quien en ese momento estaba distanciada de la familia y vivía a unas 2 horas en otra ciudad. Desde entonces, no he tenido contacto con ellos. Al principio fue difícil, pero con el apoyo de mi tía y su esposo 48 años, superé el deseo de tener una relación con ellos. Me transferí a otra secundaria, asistí a la universidad en la ciudad de mi tía y me gradué como ingeniero eléctrico. Después conocí a mi esposa y me casé con ella. Pensé en invitarlos a la boda, pero decidí no hacerlo para evitar cualquier tipo de drama. Después, mi esposa y yo compramos una casa a 1 hora de distancia de mi tía y fuimos bendecidos con una hija hace un año. Hace como una semana, recibí un mensaje por Facebook de mi madre y padre queriendo reconectar en Navidad en su casa. Les dije que lo pensaría porque posiblemente ya tenía otros planes, pero que les daría una respuesta pronto. Después de eso, Michelle y Sara me enviaron solicitudes de amistad, lo que se me hizo raro. Mi esposa me dijo que si decidía ir, ella y nuestra hija pasarían Navidad en casa de su papá, ya que no tiene por qué lidiar con ese estrés siendo que está embarazada de 2 meses, y estoy de acuerdo con ella. Mi pregunta para quienes estén leyendo esto es, ¿debería ir e intentar reconciliarme con mi familia o no? Estoy muy confundido sobre qué hacer. Por un lado, tal vez se sientan mal por lo que me hicieron y quieran disculparse. Pero por otro lado, quizá quieran que yo me disculpe con Casey, y eso no va a pasar. Cualquier consejo sería útil. Actualización 1. Hola a todos, han sido 2 semanas difíciles, pero gracias por sus consejos y apoyo. Esto va a ser un post largo. Quise escribir antes, pero algunas cosas se interpusieron. 2 días después de Navidad, mi esposa empezó a sentir un dolor insoportable en el abdomen y apenas podía mantenerse en pie. Mi cuñada de 30 años y yo la llevamos corriendo al hospital donde nos dijeron que había tenido un aborto espontáneo y que debían remover el feto de inmediato. Honestamente, lo peor fue tener que explicarle a mi esposa lo que había pasado. Por complicaciones durante la operación, tuvo que quedarse 2 días más. He tratado de mantenerme fuerte por ella y por mi hija, pero sinceramente estoy batallando. Ahora sí, con respecto a la actualización del post original. La mayoría de ustedes me dijeron ese mismo día que no pasara Navidad con ellos, por lo que representa esa fecha. Estuve de acuerdo y decidí pasar el resto de las fiestas con mi esposa. Ellos nunca hicieron tiempo para mí, así que, ¿por qué debería yo hacerlo ahora por ellos? Cuando les mandé un mensaje con esta decisión, asumí que tratarían de discutirlo,
pero simplemente dijeron que respetaban mi decisión y que no podían esperar para verme después de las fiestas. Entonces comencé a investigar qué estaba pasando con mi familia. Michael es abogado corporativo en una gran empresa de mi ciudad natal. En su Facebook vi que tiene 2 hijas y se casó en 2016. Sara parece estar casada con un doctor, ella hace 8 años estudiaba para ser enfermera y tienen un hijo juntos. Una amiga mía que vive allá y cuyos papás son amigos de los míos me contó que Sara se divorció de su primer esposo porque él cometió fraude postal. Casey se casó con Emi justo después de la secundaria y tienen 2 hijos. No pude averiguar en qué trabajan exactamente, pero considerando que compraron una casa enorme en plena pandemia, no parece que estén batallando. Mi papá parece estar pasando por una crisis de mediana edad y mi mamá está metida de lleno en lo del wellness. Luego empecé a anotar las posibles razones por las que querían contactarme. 1. Dinero, poco probable. Hace 8 años, mis papás ganaban más que mi esposa y yo juntos. Además, mis hermanos no parecen tener problemas financieros. 2. Donación de órganos. Alguien en Reddit sugirió que quizá necesitaban algo de mí, dado que Casey es mi gemelo, pero me parece poco probable. De hecho, lo etiquetaron en una foto esquiando justo antes de Navidad. 3. Mi hija, tal vez querían tener relación con ella, pero no lo sé. No es su primera nieta, así que no entiendo por qué querrían conocerla ahora. Probablemente se enteraron de su existencia porque el Facebook de mi esposa estaba público, ya lo puso en privado. Llamé a mi tía, la que me acogió, para contarle todo, y me explicó por qué estaban queriendo reconectar después de tanto tiempo. Para entenderlo, hay que saber por qué mi tía estaba alejada de la familia. Mis abuelos paternos, 79 él, 76 ella, tuvieron 4 hijos. Mi papá es el segundo mayor, y mi tía es la tercera. Después de la universidad, mi tía salió del closet como bisexual y empezó a salir con su novia. Mis abuelos la desheredaron y cortaron contacto. Pero hace como 4 años, mi abuelo empezó a intentar reconectar. Hace un mes, mi abuelo empezó a preguntar por mí, si estaba casado, si tenía hijos. Mi tía lo confrontó, preguntándole por qué quería saber sobre mí si él había apoyado a Casey después de lo que me hizo. Ahí todo cambió. Mi abuelo le dijo que yo había engañado a Emi con una de sus mejores amigas y que por eso merecía el destierro. Supuestamente, cuando esa amiga me delató con Emi, ella fue a buscar consuelo con Casey y Sara. Luego, cuando yo lo supe, los ataqué brutalmente. Lo cual es mentira, jamás toqué a Sara, y sí golpeé a Casey, pero no brutalmente. Cuando mi tía me contó esto, me quedé con la boca abierta. No podía creer que me odiaran tanto como para inventar una mentira tan horrible sobre mí y difundirla. Mi tía luego le contó a mi abuelo la verdad y él se sorprendió, porque siempre había creído que Casey era un buen muchacho. Después, le pidió mi número, pero mi tía se negó a dárselo. Ahí fue cuando comprendí por qué mis padres y hermanos querían reconectar conmigo. Resulta que mi abuelo les dijo que si no me pedían disculpas y me invitaban a la cena de Navidad, lo sacaría de su testamento, él es multimillonario. Así que me buscaron no para disculparse sinceramente, sino porque si no lo hacían, no recibirían nada. ¡Qué gente tan codiciosa! Después de saber esto por mi tía, decidí bloquearlos a todos. ¿Por qué iba a responderles? A estas alturas, para mí están muertos. Tengo una esposa que necesita apoyo y una familia política que sí me respeta. Pero esto no termina ahí. 3 días después de Año Nuevo, recibí una llamada de un número desconocido a mi teléfono del trabajo. Estoy acostumbrado por mi profesión, así que contesté, y era la voz de mi abuelo. Probablemente consiguió mi número del sitio web de mi empresa. Lo primero que hizo fue disculparse por no haber intentado contactarme en los últimos 8 años. Me dijo que lamentaba no haber estado presente para mi graduación, mi boda o el nacimiento de mi hija. Nunca fuimos muy cercanos, así que su ausencia no me había dolido tanto. Durante la llamada, me dijo que estaba tan disgustado con el resto de la familia que lo sacaría del testamento y me agregaría a mí. No sé cómo sentirme al respecto, el dinero sería útil, pero no quiero que use eso como excusa para forzar una relación conmigo o con mi hija. Hablamos unos 30 minutos. La conversación me hizo pensar que tal vez podríamos construir una relación, pero entonces dijo algo que me hizo enojar muchísimo, que estaba decepcionado porque mi hija no había tomado el apellido de la familia. Para contexto, cuando me casé, discutimos qué apellido usar. Por razones legales, no pude cambiarme el apellido al de mi esposa, así que decidimos que todos nuestros hijos llevarían su apellido. Ahí exploté. Le dije que era un viejo senil,
Le solté muchas cosas hirientes y le dije que no me volviera a contactar. La audacia de este hombre para decir eso después de todo lo que pasé es increíble. No voy a dejar que el testamento sea su forma de manipularme. Aunque reciba el dinero, lo donaré a una organización benéfica local, aunque conociéndolo, dudo que cumpla su palabra. Estas semanas han sido muy difíciles para mí y solo espero salir adelante. Mi esposa ya puso privado su perfil de Facebook y sus padres también. Si intentan contactarme, no sé qué harán. Capaz hasta contraten un detective privado. Según yo, no saben dónde vivo, pero nunca se sabe. He considerado una orden de restricción, pero como hay abogados en la familia, será complicado. No tuve tiempo de responder preguntas de mi publicación anterior antes de que fuera eliminada. Haré lo posible por responder durante 1 o 2 días más, pero después de eso dejaré Reddit por un buen tiempo. Gracias a todos por sus consejos. Les deseo lo mejor en este nuevo año. Historia 2. Perdí a mi esposo y luego me enamoré de su mejor amigo, quien también perdió a su esposa. Ahora estamos pensando en tener un bebé juntos a pesar de que mis padres no aprueban nuestra relación. Soy viuda. Perdí a mi esposo hace poco más de 3 años. Esa es una historia muy larga para otra publicación, pero habíamos estado tratando de tener un bebé juntos antes de que él falleciera. Mi mejor amigo, al que llamaré Chris, era el mejor amigo de mi esposo. Éramos buenos amigos cuando mi esposo aún estaba aquí, pero nos unimos mucho después de su fallecimiento. Chris también es viudo, aunque su esposa murió antes de que yo lo conociera. Habiendo pasado por lo que yo estaba pasando y también perdiendo a su mejor amigo, realmente nos apoyamos mutuamente en los últimos años para recibir amor y apoyo. Ahora somos mejores amigos. No sé qué haría sin él. Siento que una gran parte de mi vida está vacía. Siento una necesidad visceral de tener un bebé. Sé que sueno loca. Cuando perdí a mi esposo, también sentí que perdí la vida que no pudimos tener juntos. Como si hubiera perdido al bebé que estábamos buscando y la familia que podríamos haber sido. No quiero nada más en la vida que ser madre. Es lo que siempre he querido para mí. Algo que siempre he esperado con ansias. Sé que hay una gran comunidad de estilo de vida sin hijos aquí en Reddit, así que esto puede ser difícil de entender para algunos, pero es lo que quiero para mí. Estoy educada, soy muy exitosa en mi carrera, soy financieramente estable y estoy lista para el siguiente capítulo de mi vida. Sé que podría ir a un banco de esperma o adoptar y criar a un bebé sola, pero realmente preferiría que mi hijo tuviera un padre. Crecí con el papá más increíble y no quiero traer a un niño al mundo sin un padre que lo ame como mi papá me amó a mí. Sé que podría esperar hasta conocer al hombre adecuado, pero eso no es algo que esté segura de que esté en mi destino. La semana pasada, Chris y yo nos reunimos, tomamos unas copas y me sinceré con él sobre lo mucho que quería ser madre, y él compartió los mismos sentimientos conmigo. Fue tan agradable hablar de eso con alguien con quien realmente me identifico y él siente exactamente lo mismo que yo, como si le faltara una gran parte de su vida. Dijo que deberíamos tener un bebé juntos. Lo dijo medio en broma al principio, pero creció a partir de ahí y ahora lo estamos considerando seriamente. Sé que Chris sería un padre increíble. Estoy tratando de verlo objetivamente, pero obviamente es un tema muy cargado emocionalmente. Como yo lo veo, el peor de los casos es que compartamos la custodia del niño, pero el niño tiene 2 padres que lo aman. No es diferente de una pareja divorciada con un hijo. Ambos estamos bien económicamente. Podemos pagar un gran abogado para que redacte un acuerdo de crianza sólido para nosotros. El mejor de los casos es que criemos al niño juntos como un equipo. Ya prácticamente vivimos juntos, tenemos los mismos puntos de vista sobre la crianza y la misma moral en general. Podría seguir para siempre sobre por qué creemos que es una buena idea. ¿Cuál es su opinión? ¿Estoy completamente loca por considerar esto? 1. Después de leer todos los comentarios, me sentí muy conflictuada, así que le dije a Chris que no creía que pudiéramos seguir adelante con tener un bebé juntos hasta que supiera si alguna vez estaríamos juntos como pareja. Él me dijo que solo estaba esperando que yo estuviera lista y luego tuvimos sexo. Así que estoy lista. Sé que dije que me sentí muy culpable cuando nos besamos, pero no mencioné que eso fue hace 2 años. Esperaba seguir sintiéndome culpable, pero no es así. Simplemente estoy muy feliz. Ambos hemos estado sin trabajar los últimos 2 días, así que hemos estado pasando el 100% de nuestro tiempo juntos. Es tan agradable estar con él. Ha tardado mucho en llegar. Oye, en cuanto a tener un bebé juntos, ambos todavía queremos mucho hacerlo,
pero ahora tenemos que averiguar cómo encaja eso en que tengamos una relación romántica. Lo responsable probablemente sería esperar, no sé, unos años, pero ha sido muy difícil evitar activamente algo que queremos que suceda. Así que realmente no estamos siendo tan cuidadosos como deberíamos. Cualquier consejo, siento que no puedo pensar con claridad al respecto. Ya me doy cuenta de que va a ser difícil tomárselo con calma. Vivimos juntos. Ambos tenemos nuestras propias casas, pero él nos está alquilando la suya ahora mismo. Trabajo desde casa y él solo trabaja un par de días a la semana, así que pasamos muchísimo tiempo juntos. Ya estábamos viviendo como una pareja que simplemente no tenía sexo y ahora sí. Así que no estoy segura de cómo tomárselo con calma o si deberíamos siquiera molestarnos. Tampoco sé cómo contarles a mis padres lo que está pasando o si debería contárselo. No les gusta que sea amiga de Chris o de ninguno de los otros amigos de mi esposo y estarían aún más molestos al saber que ahora estamos juntos. Quieren que me distancie lo más posible de mi vida anterior, como la llaman, y expresan su decepción por mi falta de cumplimiento cada vez que hablo con ellos. Cuando mi esposo murió, mi mamá actuó a mis espaldas y les dijo a mis suegros que yo les pedí que se mantuvieran alejados de mí porque me deprime hablar con ellos. No es cierto, por cierto. Me sentía más deprimida al no hablar con ellos. Y aunque descubrí la verdad mucho después, apenas hablamos ahora porque no estuvimos ahí el uno para el otro cuando lo necesitábamos.